Bueno, la idea de la clase de hoy es un poco, la última clase, es tratar de cerrar un poco el cursado y introducir una temática que va a ser como una especie de disparador, que esto es el debate del ingreso universal. Digamos, pensar la política o la posibilidad de instrumentar un ingreso universal que de alguna manera nos va a servir como puntapié para pensar algunas cuestiones. Por un lado, digamos, justamente la propuesta del ingreso universal, qué es, qué no es, qué significa, qué implicaría, digamos. En ese sentido nos parece está bueno la idea de pensarlo en este bloque final, un poco más de propositivo, si se quiere. Siempre les contábamos que cerrábamos medio los cuatrimestres con una crítica demoledora y con una depresión bárbara. Hoy tiene onda. Hoy tiene onda, le hemos encontrado la onda, y también de alguna manera logramos, me parece que es un tema interesante como para decir, bueno, tiene una cierta onda y de alguna manera es como una propuesta que si bien es disruptiva, que no es algo que tenga un super consenso, ni que caiga de maduro su instrumentación y su aplicación, pero a su vez conjuga algo de que tiene un camino de posibilidad en el sentido de que puede significar, digamos, incluso si se quiere, una mejora dentro del sistema, dentro de la misma lógica del sistema, o también, como algunos plantean, puede ser incluso el camino hacia pensar el sistema desde otro lugar, o repensar otro tipo de utopías. Entonces, en ese sentido, es como que atrás del ingreso universal y todo el debate del ingreso universal, me parece que se abre mucho esto, bueno, de pensarlo como un puntapié, como un elemento disruptivo que puede ir para distintos lugares, en el sentido de que también hay que pensar para qué lo queremos a ese ingreso universal, y también no pedirle cosas que el ingreso universal no está planteando, ¿sí? Uno de los debates que vamos a discutir o que vamos a pensar es esto de si favorece o no la desmercantilización o favorece una remercantilización. Bueno, es una de las cuestiones que va a estar latente. De alguna manera, un poco va a depender de qué estemos pensando por mercantilización y qué estemos pensando como ingreso universal y si lo estamos pensando en un abstracto, como solo, o si lo estamos pensando en un conjunto de otro tipo de acciones, de políticas y de actividades concretas, ¿sí? Creo que va a haber algo. Hay otro puntapié, otra línea de entrada, me parece que es interesante, que es la discusión de, por ejemplo, si puede ser una herramienta que parezca una sociedad más igualitaria entre los distintos géneros o no, o puede llevar a un recrudecimiento de las desigualdades de género. Y ahí un poco empieza a aparecer el debate de si es el ingreso universal el que va a solucionar las desigualdades de género o está tratando de solucionar otro tipo de desigualdades y que en ese proceso quizás ayude a reducir esas desigualdades de género o no. A lo mejor hay todo un debate si no es en realidad contraproducente, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que está buena esa idea de pensarlo como algo más abierto, más allá que nosotros vamos a presentar como una propuesta medianamente cerrada, o en el sentido de, bueno, nos parece con Lola, que preparamos la clase, que podría ir por estos lados. Creo que es más una herramienta o una política que dispara una serie de debates, ¿sí? De hecho, en un principio, cuando lo pensamos en su momento, más sobre junio o julio, parecía que había chance de que se instrumente una política de ingreso universal. Hoy parece que estamos, Se pichó el globo. sí, se pinchó el globo, digamos, y no hay mucho helio para inflarlo. Eh, Así que bueno, sí, hay varios debates en el frente de todos, digamos, muchos espacios políticos, digamos, salvo en el espacio de los globos amarillos, que creo que ahí no está tanto el debate, digamos, por lo menos en la versión que vamos a ver nosotros. Pero sí es algo interesante, y acá voy a jugar en contra del argumento que acabo de tirar, es pensar el ingreso universal también en una serie de movimientos de universalización que se vienen dando. ¿Sí? Es decir, hay una serie de políticas concretas que se vienen llevando a cabo en Argentina y en otros lugares del mundo que van tendiendo hacia la universalización de algunas áreas. ¿Sí? Un ejemplo concreto en Argentina fue la asignación universal por hijo, ¿sí? En España también, ahí menciona IN, pero por ejemplo la asignación universal por hijo, que en sí retoma la idea de universalidad. Después hay una serie de debates hasta qué punto universaliza en el universo o universaliza la focalización. Hay algún debate. También hay un debate si fue una política propuesta
desde un inicio por el gobierno, digamos, que demoró 8 años en instrumentarla, digamos, o en realidad fue más una tensión de los sectores opositores, de una agenda que se estaba instalando y que el gobierno, en ese momento de Cristina Fernández, supo, digamos, transformar una política y capitalizar políticamente, digo, pero lo que me interesa mostrar es que hubo un movimiento tendiente a plantear ese debate de la asignación universal o del ingreso universal para los menores de 18 años, y hubo una respuesta a nivel de gobierno. Luego se instaló un debate que fue el tema del, en parte surgiendo a partir de las distintas moratorias previsionales y demás, post desarmado del sistema de jubilaciones privadas, digamos, jubilaciones y pensiones privadas en parte, y apareció, y en esto retomo un poco la idea de que fíjense que Macri también generó un ingreso universal, una pensión universal para la vejez, ¿sí? Después, de nuevo podemos discutir, es un porcentaje del salario mínimo, o sea, es la nada de la nada en un punto en términos de dinero, pero me parece que hay algo de la universalidad que está entrando en el debate, ¿sí? Que incluso en parte de la propuesta de Cambiemos estaba la idea de pensar un sistema universal, digamos, para la vejez y demás, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar con esa idea es que por un lado hay una tendencia, como bien marcaba ahí, con distintos ejemplos en distintos países, incluso en Argentina, hacia pensar este tipo de políticas universales, de alguna manera van calando en distintos sectores de la sociedad, espacios políticos, y obviamente va generando una serie de resistencias que no solo vienen por derecha, ¿sí? Sino también hay sectores, mismo Frente de Todos, del Partido Socialdemócratas, partidos de más izquierda que están debatiendo esto. Digo, no es tan monolítico, si bien uno puede encontrar determinados espacios que parecieran más abiertos hacia la idea de un ingreso universal, no sé si es tan fácil pensar que hay partidos políticos que estén completamente alineados atrás de esta idea, ¿sí? Quizás algunos partidos lo hayan logrado, lo hayan ido construyendo, pero tampoco es un consenso que surja tan naturalmente. Digo, no es una idea que cae en todos los partidos y bueno, sí, enseguida adquiere un consenso. Entonces, bueno, un poco la idea es trabajar esa propuesta de ingreso universal, darle un marco, ahora les va a contar Lola, a partir de un texto de Lowolo, que es un economista argentino, que se formó en Estados Unidos, si no me equivoco, porque fue uno de los primeros que trajo el tema de lo que él llamó ingreso ciudadano, en su momento, que luego retomó Carrió y demás, y que le dio todo un sustento teórico, digamos, sobre todo más desde una mirada política, más de economía política, perdón, más que política. Y antes de que arranque Lola, quiero aclarar por qué no usamos ingreso ciudadano, o por qué no usamos renta básica, o por qué no usamos ingreso básico mínimo. Digo, hay casi por cada autor hay un nombre, digamos, o dos, digamos. A mí personalmente me gusta más la idea de ingreso universal, y acá bajé un poco la línea, digamos. Por un lado, hay una discusión con el tema de ciudadano, por un lado porque asocia una idea de ciudadanía, la ciudadanía es una construcción política, digamos, también, digo, con todo el tema de los indocumentados, de las personas que justamente no se les permite acceder a una noción de ciudadanía, hay un debate. También hay un debate que se plantea hacia esa idea de ingreso ciudadano que pareciera representar solo a varones, porque las mujeres no son ciudadanos, son ciudadanas en todo caso, digamos, y las distintas identidades. Renta básica o renta mínima viene más de la concepción española, de la utilización de la palabra renta como el equivalente nuestro de ingresos, que después se genera el quilombo en algunas cuestiones de economía, porque renta le llamamos a la remuneración de los recursos naturales, digamos. En español le usan otra categoría, por eso no hablar de renta, es más de ingreso. Y eso de básica y de mínima, a mí no me termina de cerrar mucho esa idea de, bueno, hagámoslo, pero que sea lo muy mínimo que necesite la gente para no terminar de morirse, digamos. Me parece que es como que juega con una idea de, que me parece que está bueno para desarmar, tiene que ser muy mínimo. O sea, bueno, hagámoslo, pero que sea más o menos lo mismo que no haberlo hecho, ¿sí? Me parece que está bueno rescatar la idea de universalidad. Pensar eso, de un universo, bueno, ahí veremos cómo definimos ese universo y qué representa ese universo. Bueno, largamos. Dale, ahí ven bien la pantalla, me escuchan todo. Perfecto. Genial. Bueno, a mí me pareció que estaba bueno por ahí arrancar con lo que era el problema económico desde los clásicos,
que para Smith, digamos, y para los clásicos en general, la esencia del problema económico era poder resolver cuál era o qué era lo que generaba el valor económico en sí. Principalmente o generalmente vinculaban el valor económico con el trabajo asalariado o el trabajo humano remunerado. Entonces, para Smith, que es uno de los principales economistas clásicos, la palabra valor está asociada a dos significados distintos, según cómo se lo mire. Está el valor de uso y el valor de cambio de un mismo objeto. El valor de uso es por ahí la utilidad que presenta algún objeto, digamos, personalmente a cada uno, y el valor de cambio sí es el poder de compra que tiene cada objeto en sí. Entonces, Smith va a plantear que una característica del problema económico y cuál es la fuente de valor económico es que las cosas que tienen principalmente un gran valor de uso son las que generalmente tienen poco o ningún valor de cambio y viceversa, digamos. Entonces, el trabajo asalariado, que hoy en día es el trabajo que tiene mayor valor de cambio, no es necesariamente el más útil desde el punto de vista económico, productivo y socialmente. ¿Por qué? Porque acá hay ejemplos de la actualidad, por ejemplo, la educación, el trabajo doméstico, la atención a los niños, siempre y cuando esto se realice en un contexto familiar o en un contexto comunitario, no es remunerado. Pero sabemos todos que la sociedad se sostiene productiva y socialmente también por este tipo de trabajos. Aunque no tiene una remuneración económica, sí es útil socialmente. Entonces el problema dentro de la sociedad por ahí se plantea un poco en poder coincidir cuáles son los determinantes del valor económico, de la actividad humana. Hay que tener en cuenta también que la sociedad no solamente está basada en valores económicos, digo, hay valores de sociales y la producción social está sostenida en base a estos valores. Y por otro lado, la distribución jerárquica, o sea, dentro de una sociedad hay valores sobre otros que están definidos por un sistema de dominación, o sea, dominan ciertos valores sobre otros y eso está jerárquicamente establecido así. Entonces, a mí me gustó hacer la distinción entre el estado de bienestar y después el actual consenso, digamos. En el estado de bienestar, la seguridad en el ingreso era una consecuencia o un resultado de una seguridad en el trabajo asalariado. La seguridad en el ingreso era un valor que era relevante, pero no era un objetivo en sí, sino que era un resultado de una seguridad en el trabajo remunerado. Pero el ingreso seguía siendo una consecuencia fundamental de un trabajo remunerado. O sea, aquel que tenía un trabajo remunerado estable tenía seguridad en el ingreso. Entonces, el acuerdo distributivo tenía como eje una relación de trabajo asalariado. Y los derechos sociales eran un derivado de los derechos laborales. Entonces, acá por ahí me pareció que estaba bueno remarcar que la inclusión social se veía como un resultado de poder acceder a un puesto de trabajo estable. Después, bueno, en el consenso actual, claramente, hay una inseguridad en el ingreso que es resultado de una mayor inseguridad en el trabajo asalariado. Hay un cambio de paradigma y hay, con las salvedades de cada caso, hay una construcción de un nuevo régimen y un nuevo consenso acerca de dos principios que son los más fundamentales, lo que más distinción hacen en función al actual consenso y al estado de bienestar, que es, actualmente hay una mayor privatización de los componentes corporativos en relación al régimen del estado de bienestar, y por otro lado hay un desmantelamiento de los componentes universalistas, o sea, hay políticas residuales, y generalmente son aplicadas ex post de que se da cuenta del problema. Entonces, en este esquema, en este consenso actual, no encontramos un lugar para poder implementar una red de seguridad, más que nada en los ingresos personales. Ahí a mí me gusta una metáfora que se usa mucho, que es la idea de que pasamos a un estado de bienestar, con las limitaciones, las potencialidades que tenía o no, a un estado de malestar. Digo, pues también está muy presente esta idea de, por un lado, de cómo genera malestar el Estado, como a través de las políticas concretas, y además que me interesa esta idea de que el Estado sigue estando presente. Pues no es que hubo un retiro del Estado y que, bueno, hay un malestar en la sociedad, si se quiere, por estos problemas de acceso al ingreso y las distintas condiciones de reproducción de la vida humana y los ecosistemas, pero que tiene que ver con que el Estado se fue y, bueno, ahora hay una sociedad del mercado, no sé, de malestar, sino que justamente está buena la idea de rescatar que está el Estado presente y que el Estado de alguna manera en estos procesos está generando ese malestar y que no es como un daño colateral, sino que es parte de la instrumentación. Sí, yo creo también más que nada que no es que el Estado no está, sino que los que cambian son los principios en lo que se está basando el Estado actualmente también. Los principios que se le quieren imponer al Estado en el nuevo consenso.
Bueno, entonces en el consenso actual, digamos, hay una serie de características que son apoyadas o desarrolladas más que nada por economistas neoclásicos que por ahí nos pueden ayudar a entender un poco cuál es el desmantelamiento de la actual red de seguridad laboral. Los economistas neoclásicos plantean que, bueno, un mayor desempleo va a presionar a que los salarios bajen, disminuyan. Entonces, esta baja de salarios disminuye los costos laborales. Y según esto, los empresarios pueden mejorar la competitividad porque va a disminuir el costo de uno de los factores de producción que ellos utilizan. Y por otro lado, está que va a haber un aumento del esfuerzo productivo y de los que se vean amenazados, tanto por ser despedidos como los que tengan que demostrar su capacidad para que los contraten. Entonces, según los economistas neoclásicos, esta amenaza de ser despedido o este querer demostrar tu capacidad para que te contraten aumenta la productividad. Y después hay una inestabilidad laboral y una mayor flexibilidad, que esto permite que supuestamente el empresario que dice que asume un riesgo, parte de este riesgo sea trasladado a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay una serie de recomendaciones de políticas públicas en función del actual consenso que hacen estos economistas, que se pueden desarrollar brevemente, como las puse acá, que es que existe una tasa natural de desempleo, o sea, hay una tasa de desempleo que existe y que está y que no se puede cambiar, ni siquiera en el corto plazo. Entonces, mejor como olvidarse o no tener en cuenta por ahí el pleno empleo, sino que decir, bueno, pobre gente, hay una determinada cantidad de gente que está desempleada, no cumple con las condiciones que requiere el mercado, listo. No se puede luchar contra eso, dicen los economistas neoclásicos. Después, otra política, digamos, es que no se puede manejar la demanda sin producir estragos, por así decirlo, en la economía. Entonces, hay que concentrarse para estos economistas en un control monetario y fiscal, más que nada. Y bueno, por último, es que no hay diferencias entre la acción pública y la acción privada, porque ellos postulan que la acción privada se va a anteponer y revertir a la acción pública del Estado, por lo cual es mejor actuar desde un principio entre la lógica del interés del sector privado y no generar conflictos con el sector privado. Entonces, acá a mí me parecieron interesantes por ahí estas imágenes que reflejan un poco lo que es el consenso actual hoy en día, más que nada la desigualdad en la distribución del ingreso, cómo tener un ingreso asegurado y de calidad, entre comillas, le hace las cosas más fáciles a determinadas personas y hay cada vez más gente que queda fuera de lo que es el régimen y el consenso, sino que van quedando a un lado y que, bueno, no cumplen con las condiciones del mercado laboral y quedan afuera porque no cumplen y no hay nada para hacer según los economistas neoclásicos. Entonces, yo dividí las posibles propuestas para poder generar una mayor seguridad en el ingreso. Por un lado están estas tres propuestas que no contradicen en sí definitivamente la lógica del actual régimen y de la dependencia del ingreso a un trabajo asalariado, sino que postulan por ahí, bueno, crear empleos, buscar programas de capacitación, reducir la oferta del trabajo remunerado, o sea, disminuyendo las jornadas laborales, las horas de trabajo, los retiros anticipados. Y bueno, todavía también está la idea de que recrear el perdido consenso del tradicional estado de bienestar. O sea, estas son unas posibles salidas, pero bueno, uno, o por lo menos yo, no me conformo con eso, digamos, y hay una necesidad, entiendo que hay una necesidad de poder encarar el problema desde otro punto de vista, desde una economía política que tenga en cuenta una visión distinta a la que tenemos hoy en día como prevaleciente. Entonces, una economía política es una alternativa que contemplaría que existen, primero, principios de organización contradictorios, pero que se encuentran en la sociedad y hay que encontrar un cierto equilibrio entre estos, y también poder encontrar una armonía entre los distintos valores de la sociedad, que se encuentran dentro de la sociedad. Entonces, un sistema alternativo de políticas públicas debería tener en cuenta una armonía entre, por un lado, la libertad, para que cada ciudadano y ciudadana pueda elegir en el mercado el uso de sus recursos, de los recursos que poseen. Por otro lado, también está tener en cuenta la equidad en la distribución de la riqueza producida socialmente, porque todos y todas son partes de la riqueza que se produce socialmente, aunque no tengan un trabajo remunerado. Y está la eficiencia también en el uso disponible de los recursos dentro de un sistema económico en sí. Entonces, buscar esta armonía es clave de poder decir cuál es la fuente de ingreso de las personas en sí. Por un lado, para mí me parece importante
la función que hoy tiene el salario, que es crucial, digamos, en el sistema, que por un lado el salario tiene una función de costo de producción para el empresario. O sea, el empresario plantea el salario como un costo de producción más y por otro lado tiene la función de un medio de distribución, de distribuir la riqueza social. Entonces, buscar la diversidad de las fuentes de ingreso permite deslindar estas dos funciones que tiene el salario. Entonces, importa tanto la generación y la distribución de empleo, por supuesto, pero también importa poder generar la distribución de otras fuentes de ingreso. Entonces, bueno, justamente para poder separar esta función dual del salario, la remuneración se debe volver flexible, pero también se debe garantizar que todos los trabajadores y todas las trabajadoras tengan un piso básico de seguridad en el ingreso. Entonces aparecen dos alternativas distintas a las que vimos anteriormente. Por un lado está la separación entre el ingreso pagado en una empresa, entre un componente fijo y otro variable. Pero ¿qué pasa? El componente variable por ahí genera que primero todos los trabajadores tendrían que participar en el proceso decisor de la empresa y en la distribución de los resultados en sí. Y por otro lado está la alternativa del ingreso universal, que es la que vamos a seguir tratando ahora. Hasta la intervención de Guille. Dale, ¿cree que comparta yo? Así voy más. Porque si no te voy a estar diciendo todo el tiempo, pasada. Dale, a ver. Ahí está. Ahí voy. Creo que dejé de compartir. Dale, ahí voy yo. Ahí viene. Salió la carreta, esperen un cachito y ya llega. Ahí va. Ahí va. Sí, sí. Bueno, ahí, nada, digamos, para trabajar un poco el tema de ingreso universal, me parecía que estaba bueno con esta frase de Galeano, que él mismo reconoce que no es de él, sino que es de Fernando Birri, digamos, que plantea la utopía en el horizonte, digamos, y dice, bueno, me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más para allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, un poco la idea de trabajar el ingreso universal, si se quiere, como parte de ese camino hacia una utopía, también a definir un poco hasta dónde vamos a llegar, o hacia dónde va a llegar esa utopía, pero sí la idea esta de avanzar, digamos, de pensar cómo ir hacia adelante y cómo ir caminando ese camino, de alguna manera. Entonces ahí un poco lo que, digamos, planteaba Lola, o retomando un poco el argumento de Lola, digamos, por ejemplo, digamos, plantear que la política de un ingreso universal, digamos, también tiene un componente que, digamos, que hace el desarrollo productivo de la sociedad misma, digamos, porque en definitiva, la posibilidad de generar un nivel de riqueza o de bienestar, digamos, depende de la capacidad de absorción, digamos, de la posibilidad de comprar esos bienes y servicios, digo, también incluso pensando muchas veces cómo se generan crisis de sobreproducción o de subconsumo, es decir, un sistema capitalista que tiende a generar bajo esta lógica de explotación y de aumento de la plusvalía, justamente nos genera los mecanismos para poder realizar luego ese excedente en el mercado. Un poco la idea que plantea Lola, pasar de la idea del salario básico, es decir, tenemos un sistema de, digamos, de seguridad social, digamos, retomando el mismo nombre de ANSES, digamos, que estuvo en sus orígenes montado a través de la idea del salario, es decir, había un varón proveedor que conseguía un trabajo remunerado, con ese trabajo remunerado se sostenía el hogar. Y ahí aparecía una serie de elementos como la seguridad social, la asignación por IGE, determinadas políticas jubilatorias y demás, todo un sistema de seguridad social montado sobre la idea de que esa persona era una, si había otra persona que hacía toda una serie de trabajos no remunerados dentro del hogar, y que esa persona podía generar el ingreso suficiente y además implicaba una cobertura social para el resto del hogar. Digamos, incluso aparece la idea de las pensiones, por viudez, digo, toda una serie de elementos que están asociados a la idea del trabajo remunerado, es decir, que se podía conseguir ese trabajo remunerado y que se iba a tener ese trabajo remunerado hasta que fuera el momento de jubilarse, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no estaba pensada la idea es justamente de que íbamos a tener procesos donde la gente se quede sin ese trabajo remunerado o que incluso, siendo 2 personas adultas en un hogar, ni siquiera les alcance para un nivel de vida relativamente digno.
Entonces pasar una idea de salario básico, de salarios mínimos, de hecho fíjense que el salario mínimo vital y móvil surge con esta idea, digamos, y un poco la idea es pensar esto un ingreso básico, ¿sí? Y ese ingreso básico, universal, tiene que ser universal y garantizado, es decir, por fuera de la relación laboral. Es decir, una de las cuestiones que es interesante de este planteo del ingreso universal es que justamente apunta a desmercantilizar la generación de ingresos en los hogares. Es decir, que los hogares puedan tener condiciones de vida dignas, más allá de que participen o no del mercado de trabajo remunerado. Es decir, más allá de la relación laboral, ¿sí? En ese sentido, digamos, y ahí hay una de las tensiones con el ingreso universal, es que por un lado apunta a desmercantilizar la relación laboral, es decir, digamos, concretamente, si me quieren pagar menos por el trabajo que estoy haciendo, y último tener la opción de irme, es decir, bueno, me voy. ¿Y pero a dónde te vas? Si estamos en una pandemia y no hay, las empresas no están contratando gente. No, me voy y tengo un ingreso asegurado. Si esa relación se desmercantiliza, es decir, ya no soy una mercancía que está siendo comerciada, o mi fuerza de trabajo no es una mercancía. Una de las tensiones, obviamente, que tiene que ver con el primer punto es, de alguna manera, sí, seguimos pensando en dinero, y eso puede generar una tendencia a la remercantilización de las relaciones de consumo. Es decir, el hecho de tener un ingreso por fuera de la relación laboral puede desmercantilizar esa relación laboral, pero también puede reproducir la mercantilización en las relaciones de consumo, ¿sí? Y ahí habrá que ver quién está produciendo eso otro que uno consume. Y lo otro es que es importante para el ingreso universal es pensarlo dentro de un sistema integrado, es decir, no pensarlo como una política suelta. Digo, no es que uno dice, bueno, largamos un ingreso universal, lo consensuamos, lo tiramos, digamos, conseguimos el financiamiento y ya está, se terminó ahí. Hay que pensar la cuestión tributaria, hay que pensar la cuestión de las transferencias en sí mismo, qué tipo de universalidad estamos pensando, y también esto que les decía antes, digamos, cómo se puede pensar esos sistemas de ingresos universales, digamos, como punto de partida sobre el cual se puedan montar otras políticas públicas. Por ejemplo, un caso concreto, el programa alimentar. Después lo podemos discutir, el programa alimentar y más, no es el eje de lo que quiero plantear, pero digamos, si una persona está cobrando la asignación universal por hijo, se considera que tiene que ser beneficiaria del programa alimentar. Es decir, esas políticas universales no solo pueden llegar a funcionar en sí como políticas, sino también como una herramienta para decir, bueno, sobre eso monto otro tipo de políticas, quizás un poco más específicas, ¿sí? Pero ya tengo una base, incluso el Estado tiene un buen mapeo de cuál es la relación y cuáles son las condiciones de vida de la gente, ¿sí? Entonces, no caer en esa falacia de pensar el ingreso universal como una cuestión ahí, algo que está orbitando por afuera, sino pensarlo parte de una política pública, ¿sí? Y ese es uno de los grandes desafíos y una de las cosas más interesantes. Bien, vamos a pasar un poquito más para adelante. Digamos, un poco lo que viene a discutir la idea de ingresos universales, también discutir algo que es propio de estos estados de malestar, si se quiere, que es la idea de la focalización. Digamos, uno de los grandes triunfos, si se quiere, conceptuales del neoliberalismo fue la idea de la focalización. Esta idea del Estado no puede, y como no puede, no hay que pretender mucho, hay que focalizar. Digamos, hay poca plata, bueno, hagamos un registro de las personas pobres, bien, y las ordenamos de más pobres a un poquito menos pobres, ¿sí? ¿Querés acceder a determinado trámite gratuito? Bueno, tráeme un certificado de pobreza, porque me tenés que demostrar que sos pobre, así yo puedo focalizar y asignar ese trámite gratuito a la persona que es tan pobre, que no solo es pobre, sino que va a una comisaría, en su momento, a decir que es pobre, y el comisario dice, sí, vos sos pobre porque vivís en un lugar pobre. Digo, fíjense la idea, la estigmatización que tiene esto, digamos. Y también está eso de que se hace ex post, o sea, una vez que la persona ya es pobre y es más pobre que los pobres, digamos, una vez que hay conciencia de eso, recién ahí se actúa, focalizando eso, no como hacer para los que capaz en 2 años son pobres no lo sean, sino bueno, el que es más pobre que los pobres, bueno, atendemos a eso ahora. Exactamente lo que dice Lola, fíjense cómo refuerza, porque en realidad, por más que las personas pobres puedan acceder a todos esos trámites gratuitamente, no van a salir de ese pobre.
porque digamos, te haces el DNI gratis, y con eso dejas de ser pobre. No, digamos, no te saca del círculo. Pero lo que me interesa también es eso, digamos, como la idea de la focalización, y que tiene que ver mucho con esta idea de la eficiencia, de la asignación, como que el Estado tiene que reproducirle lo que hace el mercado. ¿Qué hace, no sé, el proveedor de Internet cuando fija una tarifa alta? Y bueno, que los que tienen más plata acceden y los que no, no. Asigna eficientemente las bocas Fibertel diciendo, bueno, yo pongo una tarifa de tanto. Con eso me aseguro que la red no colapsa, igual colapsa, pero bueno, digamos, ahí juega otra lógica también. Pero digo, es eso, como que funcionemos, que el Estado funcione como un mercado. Y bueno, asignemos a los que efectivamente necesitan sí o sí, y el resto, no sé, que pase por otro lado, porque el Estado no va a llegar, digamos. Con uno de los debates con el tema del IFE, el ingreso familiar de emergencia, y la posibilidad de universalización, que fue para atrás, parecía que iba hacia ese lado, fue para atrás, hubo algunas declaraciones también de algunos funcionarios diciendo, bueno, ahora vamos a ir hacia una etapa más focalizada. Vamos a ir a, digamos, no tan universal ese IFE, sino más focalizado. Y eso creo que es una lógica que está dando vueltas en el Estado, más allá de las concepciones políticas, ideológicas, pero digo, está dando vueltas en el Estado y es peligrosa. En cuanto se da un pasito para adelante, enseguida se lo está repensando si no vamos dos para atrás. Y algo que es importante, digamos, un ingreso universal no garantiza por sí mismo nada. Digo, no caigamos en las soluciones mágicas típicas de la teoría neoclásica o del neoliberalismo. La devaluación nos salva, no sé, eliminar el cepo nos soluciona todo, digamos. Obviamente el ingreso universal está bueno, es una política hacia la que hay que ir, entendemos nosotros, pero bueno, hay que pensarlo, digamos, en un contexto, ¿sí? ¿No? Con un solo el ingreso universal no lo vamos a lograr. Bueno, acá hay una imagen que quiere contar Lola, seguramente. Yo a la imagen con el dato de color. Más que nada me pareció que estaba bueno hacer hincapié en que se viene visibilizando todo esto, no solamente desde la pandemia ahora, sino que esta es una imagen de 2016. O sea, se viene dando cuenta de lo que pasa, el problema que hay, y no solamente en Argentina, sino que, por ejemplo, bueno, acá en Suecia también, o sea, uno se viene debatiendo. Y la imagen me pareció buena porque, digamos, ¿qué harías si tus ingresos estuvieran a salvo o estuvieran cuidados? Y está bueno pensar por un momento que uno no solamente está acá para trabajar, sino que tiene una vida y que tiene ganas de hacer cosas más allá del trabajo que tenga. Y que hoy en día uno tiene la preocupación en sí de si tenés tu ingreso y tenés que sostenerte a vos mismo o a tu familia, en la preocupación del ingreso. Bueno, si eso no fuera una preocupación, para mí es re interesante pensar qué quisiera hacer uno, de verdad, sin tener que preocuparse más allá del ingreso. Sí, está bueno. Está bueno esto que dice Lola también de cómo muchas veces se piensa que esto, bueno, viene para los países periféricos, donde hay mucha pobreza y demás, pero justamente es un debate que está medio entrando al revés, digamos, surge mucho de Europa. Suiza, si no me equivoco, hizo una especie de referéndum que salió en contra, digamos, de fijar un ingreso mínimo, un salario, digamos, un ingreso universal mínimo. Digo, y es un tema que viene debatido ya hace rato en los países nórdicos y demás. Es decir, justamente, quizás de sociedades que están pensando eso, cómo pensar el post, digamos, y tratar de sacar al trabajo de ese lugar ordenador de la vida, digamos, y poner otras cosas, como dice Lola, lo que uno quiere hacer, el placer, los deseos, digamos, poner eso en el eje y no tanto la relación laboral remunerada, y mucho menos la no remunerada, que muchas veces está más invisibilizada todavía. ¿Por qué creemos en la utopía del ingreso universal? Nos gustó esta frasecita, porque en realidad nos parece imposible, digamos, la verdad que ya en países como los latinoamericanos hay que ir hacia un ingreso universal, es un imperativo, digamos, tenemos que dejar de pensar esta receta que ya nos llevaron 80 veces a la misma pared, ¿sí? Y un poco es salirnos del molde y pensar otro tipo de estructuras, ¿sí? Y acá, digamos, podríamos trabajar media hora de razones por qué sí hacer un ingreso universal y por qué verdaderamente universal y por qué verdaderamente con un ingreso significativo. Pero bueno, preparando esto para una charlita, dije, bueno, pensémoslo al revés, ¿por qué no?
sea, ¿cuáles son las críticas al ingreso universal? Y veamos esas críticas a ver si verdaderamente alguna está buena, como para decir, che, tenían razón los que están en contra del ingreso universal, o vemos que en realidad no hay mucho por detrás. Entonces vamos a jugar con lo que aparece en un montón de lugares como críticas del por qué no, y vamos a ver cómo se transforman en razones del sí. Por un lado, algunos plantean dañaría la salud de la economía. Ahí salud con un signo de pregunta, digo, por lo menos del 75 para acá hablar de la salud de la economía argentina, a mí me da un poquito de miedo, digamos. Pero bueno, supongamos que la economía está funcionando bien, digamos, para esta gente, y la dañaría el ingreso universal. ¿Por qué? Dicen, generaría inflación creciente en la economía, hasta anular el valor real del dinero obtenido a través del ingreso universal. Fíjense que hasta es comunista en un punto. Generaría tanta inflación que el dinero ya no valdría nada. O sea, tendríamos una sociedad capitalista sin dinero. Es peor que la vacuna rusa. Es terrible. Esto es terriblemente anticapitalista, digamos. Y ahí me parecen algunas razones de por qué sí. Primero, para un economista o una economista ortodoxa, todo es inflacionario. O sea, si el Estado emite, genera inflación. Si el Estado cobra impuestos, genera inflación. Si el Estado aumenta el gasto, genera inflación. Si el Estado no cobra impuestos a los pobres, genera inflación. Si el Estado no baja el gasto, genera inflación. Si el Estado tiene un plan económico, genera inflación. Si no tiene plan económico, se genera inflación. O sea, inflación, para un economista ortodoxo, todo lo genera. O sea, es como que no hay forma de entrarle a ese tema, digamos. Que te digan, no, esto no generaría inflación. Y además, ahí, digamos, al estilo juego, digamos, de cartas, podemos jugar una carta de escudo protector. Digo, tenemos un proceso inflacionario que viene hace rato, altas tasas de inflación, suben, bajan, sin ingreso universal. O sea, tuvimos la hiper del 89 sin ingreso universal. Y bueno, juguémonosla, yo qué sé. Como, sin haberlo hecho, ya tuvimos procesos inflacionarios fuertes. Gasto, un elemento en contra, un argumento en contra. Supondría un gasto considerable con el que podrían financiarse programas de demostrada eficacia a la hora de promover la igualdad de oportunidades, como la educación pública. Ahora esos sectores defienden la educación pública. Digo, son los mismos sectores que están en contra de la universidad pública, de que la universidad no funcione como una mercancía, los mismos que dicen que habría que usar ese dinero para la educación pública, dinero que hoy se estaría usando para la universidad pública. Son los mismos que plantean el ajuste y la eliminación de la universidad pública, los que ahora saldrían a defenderla, incluso hablando en nombre de la igualdad. Impresionante. Y justamente un poco lo que planteaba Lola, ¿en realidad no estaría promoviendo un acceso real a la educación pública? Digo, por un lado la gente tendría ingreso, es decir, podría decir, bueno, tengo que comprar las fotocopias, tengo que pagar internet, tengo que comprarme una cámara web para rendir, tengo que comprarme un micrófono para poder rendir, bueno, tengo el ingreso para eso. Justamente favorece el acceso real. Todos sabemos que la universidad es pública, libre y gratuita, pero justamente un montón de sectores de la sociedad no llegan por el problema de ingresos. Y además por el tiempo. ¿Cuánta gente termina dejando la universidad o se retrasa? Justamente porque empieza a trabajar remuneradamente para poder pagar el alquiler, para llegar a fin de mes. Y capaz que con un ingreso universal esa gente tendría tiempo, que es uno de los elementos centrales, porque después, como docentes siempre decimos lo mismo, los estudiantes no ponen culo en silla, no le dedican tiempo al estudio y demás, pero justamente porque estamos en un sistema perverso, que me parece que una idea de un ingreso universal puede ayudar a revertir. Algunos dicen que se destinarían recursos que pudieran generar más empleos y atraer inversiones. Más todavía. Digamos. Y ahí la única que queda para generar más empleos y atraer inversiones es subsidiar al capital. Digo, o sea, ¿por qué generaría más empleo? Digamos, en vez de que la gente tenga ingreso y consuma o compre, ¿cómo haríamos para que genere más empleo sin que haya demanda? Subsidiando al capital, subsidiando el salario. Atraer inversiones, ¿cómo haríamos si no hay demanda? Poniendo un subsidio estatal para que inviertan. Digo, un poco lo que está mostrando este argumento es que justamente lo que quieren es que se sostengan esos subsidios al capital. Algunos dicen, de alguna manera, dañaría a la sociedad, una sociedad sin problemas, de nuevo.
signo de pregunta. Digo, porque es como que los que critican, o las personas que critican el ingreso universal, parece que vivieran en una burbuja atómica, digamos. Dicen, dañaría el prestigio social de la educación y el esfuerzo, con consecuencias muy nocivas para la movilidad social. Y ahí, digamos, en realidad lo que podemos decir es que dañaría la idea neoliberal de una sociedad meritocrática. Es decir, si aparece un ingreso universal al que acceden las personas, sin importar lo que hagan o lo que no hagan, se rompe un poco ese ideario de la meritocracia. Eso es lo que me parece que está ahí en el corazón de ese argumento. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hace cuánto que no hay movilidad social ascendente? De nuevo, la sociedad argentina, miren la distribución del ingreso, el problema de las clases medias, o sea, hace rato que no hay movilidad social ascendente. Digamos, el ingreso universal vendría a destruir algo que no hay. Digo, eso es lo que digo. Muchas veces en estos argumentos parece que hubiera una sociedad ideal, una economía ideal, que funciona todo divino, y que el ingreso universal viene a corromper ese mundo maravilloso. Y me parece que estamos bastante lejos. Erosiona los valores cívicos, estas cosas son bizarras, me parece Capusotto, y debilitaría las instituciones democráticas. O sea, no sé, golpes de Estado, no sé, en Bolivia el golpe debe haber sido por el ingreso universal, el golpe que le dieron a Evo Morales. ¿Qué pasó? ¿Lo vino a erosionar el ingreso universal que no hubo? Ya que muchas personas que normalmente serían perfectamente capaces de ganarse la vida por sus propios medios, pasarían a ser dependientes del Estado. Esta me encanta. El Estado coopta a las personas con el ingreso universal, como pasó seguramente con el ingreso universal por hijo. Toda esa gente está cooptada por el Estado. Y nada, veamos los resultados electorales, mucha de esa gente votó Cambiemos, votó en contra de kirchnerismo. Digo, me parece que hay una idea de que el Estado cooptaría esas mentes o esas racionalidades. Y ahí, digamos, creo que lo que está jugando es esto último centralmente, es que lo que se pierde es el miedo del empresario que no puede disciplinar. Digo, eso es lo que se pierde. En realidad no es que las personas pasarían a ser dependientes del Estado, sino que podrían justamente liberarse de, digamos, de la disciplina que implica la relación laboral, digamos, la relación laboral jerárquica. Empleador, trabajador, trabajadora. Justamente lo que se rompe es eso. Al contrario, las personas se librarían de una dependencia, si quieren una dependencia del mercado, ¿sí? Ni hablar de los sectores que son dependientes o que en realidad viven del Estado, que podrían ser más bien, más que las personas de ingreso bajo, la patria contratista, el sistema financiero, las privatizadas. Me parece que hay más sectores sociales de ingreso, económicos, que viven del Estado y que viven bastante mejor. Favorecería la destrucción del hogar nuclear. Esto también, ya ahí no, creo que ya muchos argumentos no vale la pena. Digo, esta idea de que, bueno, se romperían los hogares porque cada persona tendría su ingreso y la gente ya no necesitaría vivir junta. Bueno, si esos hogares, primero que el hogar nuclear es una construcción teórica de los 50, de los 60, sí, es todo textual, Agus. Es más, muchas son de Wikipedia. O sea, de lo primero que te salta en internet, digamos. Incluso esto, con el tema de violencia de género, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hay violencia de género en un hogar, la mujer no se puede ir, entre otras cosas, porque no tiene un ingreso para después sobrevivir. Me queda en ese círculo de la pobreza y de la violencia. Y justamente, sí, está bien, probablemente se romperían hogares, pero no se rompen por el ingreso universal, se rompe por la violencia. El ingreso universal lo que permitiría es justamente que se rompa esa relación violenta. Dañaría a los trabajadores remunerados, medio raro, pero bueno. Dicen, trabajaría mucha menos gente en el mercado laboral. Gran problema, digo. Ahí juego de nuevo la carta de escudo protector, digo. Tenemos desempleo por las nubes, en el 2001-2002 sin ingreso universal teníamos 25% de desempleo, o sea, si hubiéramos puesto un ingreso universal, peor hubiera sido. O sea, ya solito fue eso. Y un poco, ¿a quién perjudica esto de que mucha menos gente trabaje en ese mercado remunerado? Digo? De nuevo, el efecto disciplinador del desempleo. Digamos, lo que de alguna manera estamos en sociedades que se articulan ya no en la idea del pleno empleo, sino en la idea del pleno desempleo. Me parece que es una idea interesante para pensarla. Es justamente el desempleo disciplina. Y si la gente,
dijera directamente, ni siquiera quedo desempleado, sino que directamente no necesito participar de esto, lo que pierde es el empresario poder disciplinamiento, ¿sí? Ahí menciona Kalecki, uno de los economistas que nos gusta. Un argumento de por qué no. Los trabajos desagradables o poco remunerados, dicen, lejos de desaparecer, pasarían a ser realizados por personas que no poseen la ciudadanía o que no sean elegibles por recibir el subsidio por cualquier otro motivo. Es decir, los trabajos desagradables o poco remunerados se van a seguir haciendo, dicen, lo que pasa es que lo van a hacer aquellos que no posean la ciudadanía. Bueno, listo. Digamos, primero, pensemos en la idea de universalidad, por ser la de ciudadanía, o sea, si vamos a aplicar un ingreso universal, no empecemos a mirar de nuevo, no miramos si sos pobre, pero sí miramos dónde naciste. Sí miramos que estés hace más de 2 años residiendo en la provincia de Santa Fe para poder cobrarlo. Si vamos a ir a un ingreso universal, olvidémonos de todos esos mecanismos selectivos típicos de la focalización, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, lo que nos aclara este enunciado es que si hacemos el ingreso universal, estas actividades no van a desaparecer. Bien, y si no lo hacemos, ¿desaparecen? No. Entonces tampoco le podemos indicar al ingreso universal que va a haber actividades desagradables o poco remuneradas. Ya existen. En todo caso, habrá que ver si desaparecen o no. El contraargumento de la universalidad, digamos, dice, si poder ser la ciudadanía no fuera un requisito para recibir esa renta básica o ese ingreso básico universal, atraería a inmigrantes que tratarían de conseguirla sin contribuir con ninguna actividad productiva. Vendrían las oleadas de gente que no quieren laburar. Fíjense cómo es bien la idea del laburo, del trabajo remunerado, casi como una esclavitud, digamos, como un mandato así que llevamos un estigma. Ahí está, esa es la idea, que hay que hacerlo, digamos, no importa, y si viene alguien de afuera y que lo haga, ¿sí? Digamos, que se levanta a las 6 de la mañana, que se tome 3 colectivos en el conurbano bonaerense. Y ahí hay algunas cuestiones que podemos pensar, digamos, por un lado, algo que es muy interesante, sin consumo no hay producción, no hay realización de la mercancía. Digo, esto típico del problema del sistema capitalista es esto, digamos, más en países latinoamericanos. Se producen bienes y servicios y luego no se comercializan, no se logra realizar la ganancia. ¿Por qué? Porque falta demanda. Y justamente una de las funciones que viene a cumplir esa gente que no haría nada es justamente sostener ese sistema. Ahí incluso podría haber un riesgo, digamos, que esas migraciones sean parte del sostenimiento del sistema capitalista. Pero bueno, ahí es como que uno empieza a jugar esto de si quiero usar el ingreso universal para que la gente viva mejor o lo quiero usar para destruir el sistema desde adentro. Digo, ahí se abren un montón de debates. Pero me parece que no es un argumento serio esto, ¿sí? ¿Por qué no hacer el ingreso universal? Digo, sigo en argumentos en contra hay millones. Es divino esto. Rompería el principio contributivo del sistema de seguridad social. Esta idea de que uno aporta y después recibe del Estado. O sea, que el Estado es más que un mecanismo de redistribución, una caja donde uno guarda y después te devuelven. Digo, esta es la plata de los jubilados, o la plata de los jubilados es de los trabajadores activos. Digo, esa plata no es de nadie, entró al Estado y es del Estado. Digo, me parece que hay que romper esa lógica de yo aporté y me merezco o no me merezco algo, ese tanto tienes, tanto vales, digamos. Sino que el principio de ese contributivo se rompió, pero se rompió con el patrón de acumulación actual. Digamos, está claro que, digamos, pensar que la jubilación va a estar atada a que uno trabaje 40 años o 35 años con un ingreso en blanco todo el tiempo y que se compute para el momento de jubilarse los últimos 10 años, que es donde menos te tratan de pagar las empresas, eso se rompió hace rato, no lo rompió el ingreso universal. El ingreso universal todavía no está instrumentado y eso ya se rompió, ¿sí? Y justamente lo que hay que pensar es un principio redistributivo. O sea, la seguridad social tiene que tener un principio redistributivo, no contributivo. El principio contributivo funcionó muy bien, mientras las sociedades justamente se articulaban a través del trabajo remunerado y del pleno empleo. En sociedades que se articulan con el pleno desempleo y cada vez más alrededor del trabajo no remunerado, justamente lo que hay que pensar es el principio redistributivo.
Argumento libertario. No se puede fijar un salario por decreto. El mercado es omnipotente, omnisciente, digamos. Esta se la saqué a Milei. Juntamente el objetivo es de salarizar, nunca me sale esta palabra, o desmercantilizar. Es decir, ponele que el salario no se puede fijar por decreto, ponele. No nos interesa fijar el salario por decreto. Justamente lo que queremos romper es esa relación salarial. Que el trabajo deje de ser una mercancía. O sea, buenísimo. Más gente consumiendo, más implicaría un desastre ecológico, porque también encima te corren con que el ingreso universal generaría un desastre ecológico que hoy no existe, supuestamente, digamos. O sea, bien, todos esos pobres consumirían y eso reventaría el ecosistema, que está perfecto, que está joya en un cataxi. Digo, el problema de la Argentina viene por el consumo de las personas que residen en Argentina, y esto lo elaboramos cuando vimos la huella ecológica, ¿se acuerdan? Cómo la huella ecológica per cápita de las personas que residen en Argentina viene bajando. Y no es que los problemas ambientales en Argentina vienen bajando. Justamente la causa y el eje de las problemáticas socioambientales en Argentina, en su gran mayoría, tienen que ver con el sector exportador, no con lo que consume la gente en Argentina. Creo que era el año 2005, el 50% de la huella ecológica era de las exportaciones. O sea, la mitad del impacto de la huella ecológica era de las expos. La otra mitad de las personas que residen en Argentina. O sea, claramente, una política de ingreso universal no va a generar un impacto ambiental que no existe, sino que justamente lo que pone en discusión es si no va a implicar una reducción del saldo exportable. Entonces el impacto ambiental en todo caso no va a estar asignado a otro tipo de actividades y está tocando justamente la rentabilidad del sector exportador. ¿Sí? Digo, culpar de los impactos ambientales, digo, esta es la huella ecológica de Argentina, el porcentaje que representan las expo, fíjense lo que es creciente, justamente en los periodos donde opera esto que decía Lola del estado del nuevo régimen o el estado de malestar o el modelo neoliberal, digamos. Implicaría darle dinero a las personas de mayores ingresos. Y acá me acuerdo siempre alguien que me dijo una vez, vos le querés dar plata a la hija de Macri, Antonia. Así como, ahora yo sería el subsidiario del nivel de vida de Macri. No vive en Argentina. Bueno, pero bajo mi criterio es muy amplio, ¿no? Digamos, capaz que hasta la ligaría no viviendo en Argentina. No, Guille, le contestaba a una compañera del chat. No era para lo que vos estabas diciendo, perdón. No, pensé que la hija de Macri no estaba en Argentina, no me hubiera extrañado. No tengo ni idea del paradero. Pero bueno, no sé. Digo, ahí hay un par de cosas que son interesantes, digamos. Por un lado, habría que preguntarse si hoy el Estado no le está dando dinero a esas personas. De otra manera, es decir, ¿qué es lo que quiero decir, digamos? La idea de un ingreso universal estaría planteando, si lo planteamos realmente universal, podríamos llegar al extremo de que todas las personas están siendo subsidiadas por el Estado. La pregunta es, ¿hoy no lo estamos haciendo de alguna u otra manera y desigualmente y regresivamente? Es decir, me parece que está bueno algo del ingreso universal que es blanquear, digamos, toda esa estructura de transferencias que realiza el Estado y que son funcionales a la desigualdad. ¿Se escucha ahí? Pues me empecé a ver frisado. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Listo. No, pues andaba medio lento. Bien. Sí, se escucha. Por ejemplo, impuesto a las ganancias. Hoy existe una deducción por la cual las personas que tienen niveles de ingreso altos, que pagan impuesto a las ganancias, deducen por menor a cargo. Entonces, en realidad, hay como un ingreso universal, pero para esa gente. O sea, si vos tenés un menor a cargo y tenés un ingreso alto, deducís de impuesto a las ganancias. Pero no se podía tener un ingreso universal que transfiriera directamente el Estado. Es decir, el Estado jugaba con doble estándar. Si tenías ingreso alto, te podías ahorrar parte del impuesto, lo cual es más o menos lo mismo que el Estado te transfiera dinero. Si tenías ingreso bajo, no podías. Pero ahí hay una desigualdad, ¿sí? Entonces hay mecanismos que existen,
Entonces, por eso, digamos, el ingreso universal va sí o sí necesariamente con una reforma tributaria. Particularmente yo participé en esos debates previos al ingreso, a la asignación universal por IGE. En ese momento laburaba en el Congreso de Asesor, y justamente se estaba debatiendo en la oposición esta idea de un ingreso universal, y muchos sectores planteaban, no, bueno, hay que hacer el ingreso universal, pero sin tocar los impuestos. No, eso es lo mismo que la nada. Digamos. El ingreso universal va con reforma tributaria, y va con reforma tributaria progresiva. Si no, no es ingreso universal. Digo, me parece que hay algo que hay que plantear, que es que el ingreso universal va con reforma tributaria. ¿No? Para mí eso tiendo a decir que no lo negocio ni por casualidad, porque si no, no generás, justamente podés caer en esto de que, además de que pueden deducir a los IGES por impuesto a las ganancias, además de que hay determinados subsidios perversos y demás, encima le agregas un ingreso universal a los sectores de ingresos altos. Lo que hay que desarmar es eso, que el efecto neto sea redistributivo. Algunas de las alternativas, digo, esta reforma tributaria, digamos, impuesto a las grandes herencias, a las grandes fortunas, a las riquezas, a los bienes personales, por ejemplo, la renta financiera que no está grabada, digamos, en buena parte de las formas, digamos, el tema de las valuaciones fiscales, digamos, muchísimos bienes que están valuados a un precio de compra, digamos, un precio nominal, es las valuaciones fiscales no se actualizan, el impuesto a las transferencias financieras, el instrumentado impuesto país a la compra de moneda extranjera, impuesto al consumo de bienes de consumo suntuario, es decir, todos estos elementos, digamos, de alguna manera, permitirían, digamos, pensar un ingreso verdaderamente universal, que lo reciban todas las personas, y bueno, si Macri se quedó sin laburo, que lo reciba. Ahora, en el neto, entre ingresos e impuestos, probablemente le dé que, en términos netos, el Estado recaude más de lo que le entrega. Pero justamente la idea es romper esa lógica de que hay algunas personas que no están recibiendo ningún tipo de subsidio. Todos estos impuestos que no se cobran, de alguna manera los podemos pensar como formas de subsidio. ¿Por qué el ingreso universal como imperativo? Y como herramienta redistributiva. América Latina, la región más desigual del mundo, o sea, justamente una política de ingreso universal viene a redistribuir ingresos, ¿sí? En la región más desigual del mundo, Argentina, que si bien no es el país más desigual de América Latina, pero tiene una tendencia creciente en esa desigualdad, desde el 75-76 para acá, algunas reversiones parciales, un montón de cuestiones positivas, pero digo, si comparamos la película 1975-76, cualquiera de los años que vino después, estamos peor. Es decir, la tendencia global, la dinámica de fondo, es una mayor desigualdad. Entonces, en ese sentido, viene el ingreso universal como un mecanismo redistributivo que viene a paliar esta idea de la mercantilización del trabajo. Se abre un debate respecto a la mercantilización de los consumos, ¿sí? Eso es algo que el ingreso universal no viene a solucionar. ¿Y qué es lo que puede redistribuir el ingreso universal? Dijimos ingresos, ¿sí? Pero también puede redistribuir otra cuestión que es muy importante, que va un poco en lo que decía Lola, esto de poder hacer lo que uno quiere. Muchas veces para hacer lo que uno quiere, nos falta ingreso, pero nos falta tiempo. Algo de lo que laburaron las chicas en economía feminista y ecofeminismo la semana pasada. Este es un dato como para que tengan dimensión. Encuesta de uso del tiempo en la ciudad de Rosario, que hicimos junto a un grupo de colegas de la Facu, año 2010. Si vemos la pobreza por ingreso, bueno, el 25% de la gente en la ciudad de Rosario era pobre por ingreso, el 75% no era pobre por ingreso. Un ingreso universal probablemente hubiera estado mejorando las condiciones de vida de este 25% de la población. O sea, ya de por sí, digo, y estamos hablando de 2010. Después, en algunos años fue empeorando significativamente. Pero digo, un 25% de la población ya era pobre por ingreso. De esos no pobres por ingreso, digamos, podemos ver el tema de la pobreza de tiempo. Digamos. Y vemos que el 63,1 no es pobre de tiempo, vamos a decir, no es pobre de ingreso ni es pobre de tiempo, con lo cual, dentro de todo, está bastante bien en términos generales.
Pero vemos que hay gente que es pobre por ingreso y no es pobre por tiempo. Es decir, que tiene, de alguna manera podríamos decir, bueno, no tiene ingreso para llegar a fin de mes, pero tiene tiempo. Y uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto tiene sentido tener tiempo si no tiene ingreso y demás? Pero lo que me interesa mostrar viene acá. También podemos calcular la pobreza por tiempo. Y vemos que el 11,9% de la población, ¿sí?, no tiene problemas de ingreso, es decir, uno pensaría el ingreso universal no les va a mejorar la calidad de vida, porque no tienen problemas de ingreso, pero tienen pobreza de tiempo. Y a lo mejor justamente una política de tipo de ingreso universal lo que permita es que esta gente siga sin tener problemas de ingreso, pero pase a tener o solucionar el problema de tiempo. Es decir, a este 25% de la gente que tiene problemas de ingreso, hay que agregarle un 11,9%, casi un 12% de la población en el año 2010, que tenía problemas de tiempo. Y muchos de esos problemas de tiempo sabemos que tienen relación con las jornadas de trabajo remunerado que son extensas. Además de la desigual distribución de las tareas no remuneradas, ¿sí? Y a su vez tenemos un cruce terrible, es decir, el 1,7% de la gente en la ciudad de Rosario era pobre por ingreso y a su vez no tenía tiempo. Es decir, tenía un trabajo remunerado, probablemente, un trabajo remunerado de muchas horas, que le implicaba no tener tiempo para esto que decía Lola, hacer lo que quiere. Incluso en términos más marxistas, reproducir la fuerza de trabajo, levantarse en condiciones para el otro día, ir a hacer de nuevo lo mismo, digamos, y encima no le alcanza la plata. O sea, claramente no le cierra a esta gente, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay algo para pensar, es, digamos, cómo el ingreso universal no solo redistribuiría ingresos, sino también tiempo. Y esa es una de las dimensiones, que si bien no necesariamente tiempo es calidad de vida, pero la escasez de tiempo o el no tener tiempo, sabemos que es un limitante. Y acá cierro con una frase de una amiga, Lu Andreossi, que dice: no hacer nada o crear sin fines capitalistas es un acto revolucionario en una sociedad de rutinas diarias que nos privan de permanecer y contemplar. Un poco de nuevo lo que decía Lola. Bueno, también no hacer nada está bueno. Y hay que empezar a reivindicar ese no hacer nada y desterrar esta idea de los ni, las personas que no estudian ni trabajan. A lo mejor hay gente que está disfrutando la vida. Obvio que hay un montón de gente que no, ¿sí? Está claro. Pero no le tengamos miedo a tener tiempo libre, a disfrutar del ocio. Y en el contexto de pandemia, una de las cosas que más extraña a la gente justamente es eso. Poder encontrarse a hacer nada. Ver lo lindo de la vida a veces. ¿Sí? Salir de esa lógica de la rutina. Cualquier ingreso universal, acá tomamos el final de la frase de Galeano, las utopías sirven para caminar. Me parece que no, genuinamente universal, incondicional, basta de esa lógica neoliberal de que sí, no, pero tenés que presentar un papel y tenés que demostrar que hiciste, que no hiciste, que haces esto, dónde lo haces. Desburocratizado, una de las cuestiones que plantea justamente es desarticular esas redes de burocracia, donde el Estado, digamos, lleva un montón de papeles, un montón de cosas que tiene que comprobar. Me tocó en su momento trabajar en el Estado, en lo que fue antes de la asignación universal por hijo, en programas de transferencia condicionada, donde había que controlar a la gente si mandaba a los hijos y a las hijas a la escuela o no, si le ponía o no le ponía la vacuna. Digo, el Estado termina siendo un policía, trabajás para desarrollo social, pero sos como una especie de policía que está controlando a la gente, que encima tiene que ir a hacer una cola para llevar los papeles para demostrar que está en regla. Digo, una lógica perversa, digamos, que el que encima hacía las cosas tenía que ir a demostrar que hacía las cosas, digamos, y el funcionario público controlando que lo haga, digamos. Un ingreso suficiente para vivir, y ahí podemos plantear el tema de buen vivir, cuánto es suficiente para vivir bien, y ahí va a haber una discusión, para qué ese ingreso, si se puede usar para cualquier cosa o no, digo, hay un debate muy interesante para dar, pero un poco saliendo de la lógica, me interesa salir de esta lógica de, bueno, el ingreso solo tiene que ser para comprar alimentos procesados que son importantes en calorías, digamos, carbohidratos y demás. No, hay que salir un poco de esa lógica. Estamos viendo que son los mismos alimentos que después nos terminan envenenando, ¿sí? Salimos del problema de la desnutrición y estamos en el problema de la malnutrición, de la obesidad infantil, es decir, esta lógica de
bueno, bajemos alimentos ricos en carbohidratos y demás. Me parece que hay que pensar un poco desde otro lugar. Una de las cuestiones es que venga a complementar más que reemplazar el estado de bienestar, es decir, el estado de bienestar, o lo que querramos como consenso, como pacto hacia adelante, digamos, no tiene que ser el ingreso universal solamente, obviamente, tiene que haber una serie de políticas, quizás montadas sobre ese estado, sobre esa política, un poco jugar con esta idea de pasar del estado Hood Robin, que es el estado neoliberal, a un estado Robin Hood, es decir, desarmar esas lógicas, que es justamente la misma idea de valorización financiera, que en realidad termina siendo un fenomenal subsidio a los sectores financieros, digamos, pero invisibilizado. Hay gente que supuestamente la ganó laburando, la gente que timbea en la bolsa o que compra un activo financiero. Bueno, desarmar esa lógica, pensar el Estado como herramienta de redistribución, y siempre teniendo presente que el Estado neoliberal no desregula, regula todo el tiempo, desigualando y mercantilizando. Y un poco lo que viene el ingreso universal es a tratar, creo yo, en una visión, si se quiere, optimista del ingreso universal, un poco ir en contramano de eso. Por eso la resistencia a políticas de ingreso universal viene bien claramente de los sectores neoliberales, ¿sí? Un poco retomando la idea de Jauretsch, más de uno que decía, bueno, si los neoliberales van para un lado y les molesta esto, bueno, me parece que vamos bien, digamos. Como horizonte, una sociedad más igualitaria es mercantilizada. Esa es un poco la idea que queríamos plantear con Lola. Bueno, muchas gracias y abrimos el debate, las preguntas, lo que surja. Levanto un poco, Guille, lo que dice ahí la compañera en el chat, Daniela, que hay toda una discusión, por lo menos que yo estuve siguiendo, hacia adentro, al frente de todos, y con personas medio marginales o periféricas como Moreno, que si la discusión es ingreso universal, que es un poco lo que plantea Boudou y algunos economistas vinculados a él, o lo que dice exactamente la compañera, esto que justamente plantea y que está en la plataforma del Partido de Principios y Valores, de te ganarás el pan con el sudor de tu frente y si se puede reconstituir un modelo de pleno empleo, digamos que en los fines prácticos yo lo veo bastante lejano en el marco en el que estamos ahora. Ahora, sin embargo, hay una discusión ahí que la planteó una socióloga que yo sigo mucho, que es muy interesante, se llama Paula Canelo, capaz que la conoce, nosotros bueno, hemos traído a Rosario un par de veces a que presente su libro y sacó ese libro que se llama Cambiamos, donde habla de la sedimentación cultural que tienen muchos de estos planteos y las dificultades, más en un contexto que yo entiendo que es un contexto defensivo, de alguna manera, a pesar de que tenemos un gobierno que yo considero propio, pero estoy cada vez más lejos, es un contexto que entiendo defensivo. Y cómo hacer para constituir, o sea, me preocupa la faz política, me encanta toda la idea y vengo siguiendo este tema, pero me preocupa la faz política, o sea, cómo se construye un discurso que interpele, una retórica que convoque. Que tal vez no es lo que estamos discutiendo acá, pero sí forma parte, me parece, de la discusión más general. Sí, a ver, no sé, yo particularmente soy muy de la idea de ir en contra de esto de ganarse el pan con la dignidad, del sudor, y esa lógica como de la deuda, de la pena, de la culpa, digamos, me parece que es bastante, sí, católica, digamos, bastante ateo, pero me parece que es como que obstaculiza, digamos, no permite ir hacia adelante. Y justamente muchos de los sectores que reivindican eso tienen más que ver con lo que yo no tengo que ver, digamos, por lo menos en mis planteos originales. Entonces cada vez me siento más alejado de esa idea. Si bien que coincido con vos, Fabio, son ideas que están muy internalizadas en la sociedad, están muy internalizadas, que incluso generacionalmente, digamos, si uno va para generaciones más grandes, es muy difícil desarmarlas. Digamos, pero bueno,
A ver, lo retomo a la inversa, digamos. Aprendamos de los que la hicieron bien pero mal. Friedman, ¿qué dice? Friedman, el padre del neoliberalismo monetarista, ¿qué dice? ¿Cuál es la función de los intelectuales? Dice él. Olvídense de pisar un barrio, digamos. O sea, Friedman, ¿qué dice? Los intelectuales tenemos que tener las ideas e ir instalándolas y tenerlas ahí en la gatera para cuando se dé el cambio, la crisis o el shock, donde parezca que esas ideas son las únicas que quedan en pie. Entonces yo creo que hay algo, digamos, que hay que ir laburando, que es cómo instalar estas ideas más allá de que lleguemos o no lleguemos. Es decir, me parece que está bueno dar el debate por darlo en sí mismo. Es decir, cómo ir desarmando esta idea o este estructurador del trabajo remunerado como ordenador de la vida. De hecho, lo he charlado también con gente que viene del psicoanálisis y demás, que como el trabajo es ordenador de la vida, digamos, y está buenísimo, digamos, toda la historieta, pero digo, ¿por qué tiene que ser el trabajo remunerado el ordenador de la vida? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no puede ser otra, digamos? Entonces me parece que está bueno estos debates darlos, más allá de que hoy sintamos o no que está más lejos o más cerca la posibilidad de un ingreso universal. Porque va más allá del ingreso universal. Fíjate que ni siquiera estamos discutiendo en sí el ingreso universal, así que no que terminamos discutiendo cuestiones culturales, filosóficas o más arraigadas que la idea misma del ingreso universal. Y después lo otro, que me parece que es interesante, es un poco, bueno, por ahí se puede discutir esta idea de si estamos en un momento defensivo, si se quiere, digamos. Porque a veces también aparece esta idea de cuándo es el momento, si se quiere ir para adelante. Muchas veces el momento de ir para adelante es cuando más apretado estás y más contra las cuerdas estás. Y en eso yo, sin ser de ADN peronista, si algo le reconozco al peronismo que ha funcionado, digamos, es que cuando lo pones contra las cuerdas te arremete y sale para adelante. Digamos. Si vos mirás el gobierno de Cristina Fernández, digamos, cuando la pusieron contra las cuerdas, sacó FJP, sacó Ingreso Universal, sacó Ley de Medios, o sea, tomó la batuta y salió para adelante. Y la relación de fuerza no le daba, digo, todos los que se dedicaban a escribir papers y midiendo relación de fuerza, cosa que no se puede medir, digamos, digo, nadie decía que en ese momento parecía que ese gobierno no iba para atrás ni para adelante. Y salió para adelante, digamos. No es propio del peronismo, también hay otros espacios políticos que saben hacer eso, pero digo, también a veces es un momento de decir, bueno, dejemos de recibir golpes, dejemos de pasar de esa posición defensiva y bueno, salgamos para adelante. Te lo pongo en términos concretos, el mismo Macri hacía eso. Cuando en medio lo acorralaban con un tema, sacaba otro tema. ¿Recuerdan la frase de Esteban Bullrich diciendo, bueno, tiramos 10, cuando la oposición nos frena una, las otras 3 avanzan, cuando nos frenan la otra, las otras 2 avanzan? Bueno, y ellos sabían que estaban. La idea esa de la hidra, digamos, ¿no? La política como hidra, o sea, te lanzo 10 cabezas y vos cortás una y quedan 9 y así, digamos. Pero bueno, me parece que no estamos ni lanzando una. Ese es el tema. Ahí viene una autocrítica. Pero por eso digo, yo qué sé, o sea, mirá, los que me conocen saben que no soy muy peronista, digamos, más bien gorila, antiperonista más bien. Pero es eso, si el peronismo tiene algo de como experiencia histórica, es eso, que lo pones contra las cuerdas, ojo, también te puede salir por derecha, como te salió Menem, digamos, eso es un problema. Pero bueno, tiene esa capacidad de reinventarse. Digamos, pero lo que digo es eso, no nos quedemos en el diagnóstico de que la cultura del trabajo y el sufrimiento está tan arraigada que no podemos hacer nada, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Hizo un diagnóstico medio trágico, pero tal vez la pregunta para mí sigue vigente, que es, bueno, ¿cómo nos damos un discurso o a partir de qué ideas y qué sentimientos podemos construir un discurso de la sociedad, digamos, para poder interpelar y para construir una mayoría que lo acompañe? Por más que sea una mayoría tentativa y que no dure demasiado, pero tratar de construirlo, digamos, que me parece que es un poco el objetivo. Que no veo que se esté intentando hacer en ninguna agenda, pero más que nada ustedes que están trabajando este tema de fondo, cómo pensar también esos temas, me parece que es un interrogante interesante. Yo personalmente creo que con todo esto de la pandemia y cómo, digamos, le llegó el tema de los ingresos hasta el cuello a bastante gente en términos globales, no solamente en Argentina,
puso el tema del ingreso universal en gente que no lo había escuchado nunca. O sea, tenés gente que por ahí no sigue la economía o no dice que no le interesa y de repente te está hablando del ingreso universal y escuchan la tele sobre el ingreso universal. Yo creo que ahí se hizo por ahí un poco más de difusión y bueno, ahora por lo menos está instalado que existe un ingreso universal y que hay otra posibilidad. Y me parece que vivimos una situación que fue extraordinaria, que por ahí llevó a la gente a darse cuenta un poco de lo que se necesita. Sí, incluso esto de que, digamos, que se ve claramente, hay sectores de la economía que reabrieron y no venden nada. O sea, no pasa por el mérito y el esfuerzo de poner el negocio. A ver, yo qué sé, si lo queremos ver en una sociedad meritocrática, digamos, el que tiene un local en el medio del shopping, digamos, hizo todo el esfuerzo, paga el alquiler, ¿verdad? Y después no vende. Porque o está cerrado el shopping porque no se puede conglomerar gente, o cuando abre no va la gente. No, en los primeros meses que reabrían actividades pasaba eso. Muchas de las actividades la gente no va. Entonces me parece que está bueno ese momento, como dice Lola, de aprovechar esa coyuntura terrible, digamos, pero que de alguna manera habilitó el IFE, y cuando el gobierno largó el IFE, sí, bueno, los ultralibertarios salieron con algún delirio de que hizo, porque era emisión y iba a generar inflación, digamos, pero fíjate, ni siquiera salieron contra el IFE claramente. Me parece que era y es, y puede seguir siendo un contexto como para ir hacia algo. Digo, y tampoco pensemos que el contexto, a ver, algo que sea con las prácticas concretas. El contexto exacto para alargarlo no es evidente nunca. Yo estuve presente en esas discusiones, como les contaba, del ingreso universal, de la asignación universal por hijo, y dentro del kirchnerismo había unos debates terribles. Alicia Kirchner no quería, y era la hermana de Néstor Kirchner, era la ministra de Desarrollo, y no quería. Y tuvo un ala del kirchnerismo, no quería. Y la oposición, en términos generales, en la calle no quería, más allá algunos legisladores y algunas legisladoras. Digo, no era un contexto que era evidente que la asignación universal salía y que tenía consenso. Y es más, fíjate que en ese momento histórico el kirchnerismo lo que hizo fue la alargó y la militó. Y te agarraba un kirchnerista por la calle y te convencía de que la asignación universal por hijo era buena, digamos. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, digamos, que a veces el contexto no es evidente. Bueno, este es el momento de hacerlo. A veces hay que jugarse a hacerlo y salir a pelear, a dar la discusión, a dar el debate, o ir dando el debate también al interior, es decir, no caer en esta lógica de, bueno, ahora vamos a un IFE focalizado. Porque más allá de que esté mal, digamos, que puedas plantear que esté mal o bien ir a un IFE focalizado, el problema es que volviste a instalar la idea de la focalización. Eso es lo peligroso. De como que esa idea la volvés a legitimar, que el Estado no puede dar un IFE tampoco tan general. ¿Se acuerdan? En un determinado momento se dijo que las provincias que pasaban del aislamiento al distanciamiento, el IFE se cortaba. De nuevo, esta lógica como que, bueno, se acabó la condición de excepcionalidad y hay que afinar el lápiz y jugar con la lógica de la asignación eficiente. Después tuvieron que dar marcha atrás, pero digo, son batallas culturales, me parece también. Pensando en esto de lo cultural, digamos, el cambio cultural, recién pensaba cuando hablábamos de la pobreza de tiempo, de que, o sea, en el caso de un ingreso universal, necesariamente tiene que haber o sea, desarmar la división sexual del trabajo, o sea, porque por más que haya un ingreso y que las mujeres tengan ese ingreso, si puede pasar la misma lógica que con los permisos, digamos, de mapaternidad en un montón de países donde se los siguen tomando las mujeres, y puede seguir pasando lo mismo de esa idea digamos, del varón proveedor de trabajo remunerado y la mujer siga distribuyendo el trabajo, o sea, siga realizando el trabajo no remunerado dentro del hogar. A ver, creo que Mumalá había hecho una encuesta de trabajos no remunerados en la pandemia y aún en el primer tramo en el que muchos estábamos en nuestras casas,
la distribución seguía recayendo en las mujeres. Entonces, sí o sí va a tener que acompañar digamos, un cambio cultural, porque si no, por más que tengan un ingreso, sí, creo que van a resolver, digamos, la pobreza por ingreso, pero la pobreza por tiempo, me imagino que puede seguir perjudicando más a las mujeres. Sí, totalmente. Yo ahí completamente digo, justamente el ingreso universal es un disparador de esos debates y de la necesidad de esas otras políticas. Que muchas de esas otras políticas tienen razón de ser en sí mismas. Digo, el tema de la división sexual de trabajo y la necesidad de redistribuir el trabajo no remunerado excede el hecho de que la gente sea o no pobre de ingresos. Hay un problema de calidad de vida y de designación de tiempo y de poder disfrutar de la vida. Incluso hay un problema de la formación, hasta incluso te lo pongo en términos capitalistas, de la formación de la mano de obra que después va a ir al mercado de trabajo. Porque si esos pibes y esas pibas no tienen contención en los hogares, no tienen formación en los hogares, no tienen, digamos, esos ejes culturales que se van transmitiendo en los hogares, después aparecen todos los problemas de violencia, narcocriminalidad y un montón de cuestiones que son derivadas de esa lógica. Pero lo que digo es justamente es eso, el ingreso universal te puede ayudar en ese esquema, pero no te va a solucionar los problemas de género. O sea, olvidémonos, digo, el ingreso universal tampoco te va a tumbar el capitalismo y el ingreso de género no te va a generar ni solucionar la inflación. Hay cosas que por eso me parece que está bueno lo que vos decías, Agus. Hay que tener en claro el diagnóstico y, bueno, ver cómo este ingreso universal puede romper algunos debates o abrir algunos debates. Sobre eso hay que ir avanzando en otros pasos complementarios y que van robusteciendo. No nos pensemos que porque, digo, concretamente el IFE, si crees, fue una experiencia más o menos acotada, pero bastante grande, una suerte de ingreso universal y no, la violencia de género no bajó, digamos, un montón de indicadores no mejoraron. Porque claramente el ingreso universal no te lo va a solucionar por sí mismo. No habría una forma de redistribuir el trabajo y el ocio. Ojalá. Sí, ahí hay que buscarla. Yo creo que algo de que está bueno es esto, de reivindicar el ocio. Dejar de poner al ocio en un lugar malo. Eso también es parte del cambio cultural. Bueno, que va en la misma línea de esto del trabajo y sudor. Porque el ocio es como la mala palabra. ¿Qué estuviste haciendo? Nada. Oh, terrible. Mala persona. ¿A qué hora te levantaste a las 10? Ah, todo mal. Charla con Lola. Tengo ganas de ir a dormir la siesta. Ah, terrible, duerme la siesta en Rosario. Digamos. No, está bien, está buenísimo. Ojalá. La gana que me dan de dormir la siesta, digamos. Pero es eso, sí, vago, choriplanero, todo, me gusta eso. Pero digo eso, recuperemos el ocio, recuperemos el tiempo libre. O sea, si no, estamos cayendo en esa lógica. El tiempo, Darío Zeta lo explica bien, el tiempo productivo. Vemos el tiempo en cantidad de cosas que hicimos. ¿Qué hiciste en la tarde? Y no, respondí tantos mails, estudié para tal materia, hice tal cosa, mientras tanto regaba las plantas, mientras repasaba no sé qué, o sea, esa lógica de hacer 2 o 3 cosas a la vez. Digamos, poner el reloj para levantarnos un horario, para ducharnos en 5 minutos porque hay que llegar a... Bueno, un poco desarmar ese tiempo. El reloj es un mecanismo de disciplinamiento social hipernaturalizado. Y encima ahora el reloj está en el celular, con lo cual es terrible. El despertador tiene Wi-Fi, tiene WhatsApp, porque así, antes por lo menos era un aparato que solo hacía ruido cuando te despertabas, digamos, en la época. Y te espía, que sabe todo lo que hacemos. Todo lo que haces, cuándo lo vas, sabe qué vas a hacer, en realidad. La estadística es eso. No sé si vieron el dilema de las redes ahí en Netflix. Está bueno. Sí. La paranoia te agarra terrible. Pero es eso, bueno, fíjense cómo el celular está jugando ese rol disciplinador. Yo les conté, bueno, no sé, es un buen ejemplo. En los 2000, cuando empiezan los celulares, se empieza a masificar un poco el tema de los celulares, digamos, masificar un poco.
caso concreto de mi hermano, trabajador, empresa transnacional frigorífica de la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Galvez, la empresa le paga el celular para que esté hiperconectado, para que no falte nunca. O sea, le pagaban el celular, o sea, con GPS, obviamente, digamos, como para que queden claro que es un trabajador que tiene que estar disponible 24 horas al día, pues la empresa te está pagando el celular. Ni siquiera, olvídense el derecho a desconexión o alguna cosa así. Sí, a mí también se me ocurre el ejemplo de las empresas, ponerle que te dan la computadora para que trabajes. Te dan la computadora para ver qué haces. Cuando estás con la computadora, te ven el mail, ven absolutamente todo y está ahí el disciplinador y el control siempre metido, picando. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estás conectado? ¿Qué tiempo? Totalmente. El historial, todo. Es. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Estuve durante mucho tiempo trabajando de relacionadora. Yo soy docente y tengo perros. Y bueno, nosotros trabajábamos formando personas en distintas áreas, ¿sí? Con los planes que a veces eran provinciales, a veces municipales, a veces nacionales, generalmente de oficio. Sí, o sea, nosotros les enseñamos, mi área específica es la parte de costo. Nosotros lo que enseñábamos era, en mi materia, a poder darle el valor del tiempo, porque quizás te encontrabas con una persona que a lo mejor que yo cosía espectacular, pero te decía, y yo coso mientras miro la novela, y entonces, claro, ese tiempo no vale, o sea, no, les enseñamos a que ocupar tu comedor tenía un costo para coser, el lugar en donde vos le quitabas a tu familia, y el tiempo de la novela también era tiempo de coser o de tejer, y tenía que tener un valor, ¿no? Y bueno, después, ¿qué hacíamos? Trabajábamos de relacionadores uniendo las empresas con el trabajador. Entonces, durante 6 meses, el Estado se hacía cargo de pagar un salario. No era muy alto, pero bueno, era un salario, suponte que serían 15.000 pesos de ahora, por un trabajo de 4 horas. Si la empresa le parecía bien, después los tomaban a ellos. Y lo que nosotros siempre peleábamos, en realidad, que nunca tuvimos, o sea, nunca pudimos tener ese lazo, era que queríamos formar otras personas que no estén destinadas a trabajar como en blanco, sino que pudieran estar destinadas a armar un trabajo de manera individual, pero con un aval de alguna manera del Estado, no digamos dependiente del Estado, pero sí que tengan, o sea, que fuera un trabajo como si estuvieran trabajando para una empresa, pero trabajando de manera independiente, porque si no, al ser totalmente independiente, los absorbía economía solidaria y les daban algún puestito o iban a sorteo para algún puestito en algún parque, y bueno, nada, o sea, era como que no podíamos tener esa unión, no la tuvimos nunca. Pero bueno, yo es como que soy de la vieja escuela y siempre he analizado el hecho de que la gente trabaje, ¿sí? O sea, no me cierra mucho el tema que ustedes estaban planteando de decir, bueno, que no trabajen y que perciban un sueldo. Es básicamente porque he trabajado con mucha gente, que yo, con el barrio Wong, con gente que está saliendo de la cárcel, con mujeres de más de 35, que bueno, que se han separado y no tienen, o sea, no tienen manera de incorporarse en el mercado laboral, y estos planes eran muy importantes porque intentábamos incorporarlos nuevamente. Y bueno, y hoy por hoy estuvieron, antes de la pandemia, estaban los planes Nueva Oportunidad también, ya con un mercado, o sea, con un grupo más acotado, porque no era tan abarcativo como los que se hacían años atrás, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás. Ahora los Nueva Oportunidad son más pequeños, o capaz que menos, te diría, 2 años atrás, que fue cuando Nueva Oportunidad cambió de ministerio. Pero bueno, no sé, por eso me gustaría que me expliques cómo
cómo se logra eso de un ingreso sin que gente trabaje. No me cerraría. Sí, a ver, yo creo, digamos, a ver, una de las cuestiones es real, digamos, que es como que seguimos, y me parece que, digamos, yo conozco bien esas políticas en concreto, digamos, creo que seguimos pensando la lógica de esto, de volver a un momento previo donde el trabajo era el organizador social, el trabajo remunerado el organizador social, y de alguna manera seguimos pensando como que estas situaciones de desempleo pueden ser transitorias. Me parece que hay algo que es un poco lo que nos desafía, que en realidad cuando uno mira históricamente, digamos, el desempleo en Argentina no se explica en los últimos 5 años, no se explica en los últimos 10, no se explica en los últimos 20, no se explica en los últimos 30. Es un fenómeno que, si querés, tiene una hambre de los últimos 50 años, 60. Es decir, está muy instalado esta cuestión del desempleo, la informalidad, incluso, fíjate que la construcción misma de la informalidad, ¿de dónde viene? De que la persona que es formal, que está en blanco, accede a toda una serie de beneficios que la persona que está en negro no accede. Y en realidad es como que estamos todo el tiempo tratando de igualar hacia ese acceso a beneficios que tenemos los trabajadores en blanco, digamos, pero en una sociedad donde todo el tiempo estamos generando desempleo estructuralmente. Entonces, quizá lo que podemos empezar a pensar es cómo generar, por eso digo, romper esa lógica de tratar de generar trabajo en blanco, sino generar los beneficios sociales del trabajo en blanco, generarlo más homogéneamente. Esto es la central de trabajadores de la economía popular. Es decir, porque una de las cuestiones que tiene el trabajador en blanco es que tiene un sindicato. Y el trabajador en negro no lo tiene. ¿Una lógica cuál es? Bueno, tratemos de que trabajen en blanco para que tengan un sindicato, o pensemos los sindicatos desde otra lógica. Dejemos de pensar el sindicato como el solo aquella representación de aquellas personas que están en blanco, sino que rompamos esa lógica. La misma idea de la CTA, digamos. El sindicato, digamos, no puede ser la herramienta de lucha de aquellas personas que están en blanco, sino que tiene que ser una herramienta de lucha de, si querés, en términos más generales, los trabajadores, estén en blanco o no. Entonces, digamos, es como que me parece que lo que está en juego es ese debate de cómo pensar esas nuevas formas de llegada de los derechos, de las políticas sociales, de una serie de elementos, más allá del trabajo, porque es como que si no volvemos a que, esto que decías vos, bueno, tratamos de que trabajen en blanco, pero vemos que no, entonces tratamos de formalizar ese trabajo que es informal, y seguimos pensando como una lógica de que hay algo formal y hay algo informal. Y eso también como que estigmatiza un poco. Yo también me parecía que estaba bueno agregar que capaz, Evelyn, vos decís que esa gente no va a trabajar, ponele, antes de acceder a los cursos que vos decís no iban a trabajar o no tenían la posibilidad de ser trabajadores en blanco, pero también está, o sea, para mí la idea de poder pensar que si bien capaz no contribuyen directamente al proceso productivo y a la generación de la riqueza social, si se lo puede llamar de alguna forma, capaz esa señora que vos está diciendo que cosía fenomenal y miraba la novela, mientras miraba la novela y cosía, cuidaba a los chicos de alguien que iba a trabajar. Digamos, estaba contribuyendo, aunque sea indirectamente, en esa generación de la producción. O cuidaba a algún anciano. Digamos, para mí esos son también trabajos productivos que tendrían que tener un valor. Actualmente no tienen un valor económico, pero están contribuyendo a eso, porque sin alguien que cuide a los chicos, capaz otra persona no puede ir a trabajar. Bueno, por eso esa era la idea de que se pueda darle ese valor a la persona que está haciendo apoyo, justamente. O sea, para que no lo saquemos del sistema de alguna manera. Y bueno, sí, a mí siempre me pareció que incluir el tema del monotributo fue generar una desigualdad todavía muchísimo más grande, porque un montón de empresas se escudan en ese monotributo y monotributo social, porque, o sea, es terrible. Y bueno, nada, y ese trabajador que termina siendo informal, porque vos tenés un monotributo, pero sos absolutamente informal. Si se enferma, no tiene RT, no tiene vacaciones, si no trabaja, no percibe ningún tipo de dinero, o sea que me parece que una de las bases fundamentales está en que toda esa gente que está en el monotributo tenga una identificación dentro de la ley de contrato de trabajo.
Bueno, pero ahí está bueno, esa es la lógica, digamos. No tratemos de pensar cómo el monotributista va a quedar por debajo del que está en blanco, de alguna manera, porque no va a tener acceso a RT, a vacaciones, sino al revés. Decir, bueno, armemos un sistema de RT que proteja a las personas por el hecho de estar trabajando. Después, si está en blanco o no, es otra cuestión, digamos. O sea, pensar, y ahí es un desafío, digo, no es que te lo resuelvo en 5 minutos, pero digo esto, pensar cómo los derechos sociales hay que despegarlos de la relación laboral. Porque si lo seguimos pensando en la relación laboral, en una economía, en un patrón de acumulación que no genera empleo y que no va a generar empleo, porque está centrado en lo financiero, un montón de cosas que estuvimos viendo, o sea, es más, la salida ahora pareciera ser la salida exportadora, o sea, vendamos cerdo, grano, y, o sea, no vamos a generar puestos de trabajo. Pensemos cómo recuperar esos derechos bajo una lógica no laboral, así que lleguen por otro lado. Te corresponde, no sé, la licencia por maternidad y paternidad te corresponde por ser persona, punto. O sea, sos mujer, tuviste un hijo, listo, tenés licencia por maternidad, te corresponde, así como el Estado termina pagándole el sueldo a la trabajadora en blanco que se toma la licencia, o lo termina cubriendo el Estado, bueno, que cubra a las personas que no están trabajando en blanco. Pero por eso digo, me parece que el gran desafío es eso, es poder pensar esos mecanismos, esos sistemas por fuera, o sea, la seguridad social en definitiva, pensarla por fuera de la relación trabajo remunerado. Y está bueno lo que dice Lola, hay un montón, digamos, generar valores, es una discusión, digamos, ya de Smith, digamos, en realidad la economía nunca lo va a resolver y no, es un súper debate. Pero digo, también el hecho de cómo se sostiene, digamos, qué aporta sostenimiento a una sociedad, me parece, un sistema capitalista, una persona que no trabaja. Bajo esa lógica, digamos, tampoco tendría que haber jubilaciones. En realidad, un jubilado o una jubilada es una persona que recibe un ingreso y que no trabaja remuneradamente. Es más, capaz que ni trabaja no remuneradamente. Una persona muy grande que de pedo se puede mover y demás. Bueno, en realidad tiene que ver ya no con la lógica de si genera o no genera valor, sino la lógica del derecho, que es una lógica totalmente desmercantilizada. Y otra cuestión para pensar es, y es más finita, es más de teoría económica, ese valor se puede generar, pero no se realiza hasta que no es consumido, hasta que alguien no lo compra. Un problema tendencial, cíclico del sistema capitalista, lo que viene a resolver el keynesianismo, el estado de bienestar y las sociedades socialdemócratas, es justamente la realización de ese excedente. ¿Las empresas podrían producir mucho más bienes? Sí. El problema es a quién corno se lo venden, porque la lógica del sistema, si vos lo dejás solo al sistema capitalista, es generar polarización de ingresos. Te terminan quedando 5 personas con muchísima plata, que no consumen tanto, porque llega un momento que no pueden consumir, digo, no sé, pongo el ejemplo de Messi. No se puede gastar 20 millones de euros por año el tipo, no le da la vida para gastar ese dinero. Sí o sí termina ahorrando, invirtiendo si querés, pero digo, no termina consumiendo. Y después en el otro extremo tenemos un montón de gente que no consume. Y eso es uno de los problemas cíclicos del sistema capitalista. Siempre las crisis terminan siendo por ese lado. Es una insuficiencia de la demanda que no tiene capacidad de... Entonces, hay una función social, incluso es medio perverso, digamos. Los estados de bienestar terminan armando una función social de las personas que es consumir, que es permitir la realización del sistema en ese punto. Digo, es lo que termina planteando el keynesianismo. Bueno, acá, digamos, el problema es el ahorro, las soluciones de consumo. Bueno, yo creo que en parte es eso. Es difícil, y hay muchas cosas arraigadas y hay una transición que es muy difícil. Porque, digamos, también te diría esto, digamos. Yo te puedo decir desde la comodidad de la silla esta, bueno, pensemos un mundo sin trabajo, donde el trabajo remunerado no sea el organizador. Pero bueno, la gente mañana no tiene el ingreso universal, como para decir, bueno, che, no voy a coser mientras viene la telenovela, de última voy a coser y tejer en otro momento. Hoy la gente no lo tiene. Es como una tensión, digamos, ¿qué haces en el momento? No sé si te respondí, pero... No, sí, me respondiste. Pasa que, bueno, yo por ahí tengo
otra visión, ¿sí? O sea, y bueno, como te decía, soy de la vieja escuela, o sea, y lo he evaluado en un montón de situaciones, qué sé yo, por decirte, de un contacto directo con gente que está sin trabajo, por ejemplo, cuando tomábamos la gente que cumplía 3/4 de la condena y podía empezar a estudiar, esa necesidad de sentir que tenían que hacer algo, o sea, para sostener a su familia o para sostenerse, que la mayoría de las veces se los volvía a reinsertar en el trabajo en el penal, justamente porque era muy difícil que alguna persona confíe en ese trabajo, o sea, en ese trabajador, al margen de que recibían estudio y todo, volvían a reinsertarse en el penal, es así. Y si no se dedicaban a las artesanías, bueno, algunas otras cosas. Pero ahí fíjate que está jugando un mandato cultural que es, de alguna manera, que tienen que ser proveedores del hogar. Y eso es un mandato cultural. ¿Por qué tiene que ser proveedor del hogar? No, igual, no solamente de varones, sino Sí, también mujeres, ¿sí? O ¿no? sea... Pero es como que juega ese mandato, digamos. Incluso juega el mandato de que la provisión de las condiciones de reproducción o de vida de un hogar dependen de los individuos del hogar, de una relación individual. O sea, si mi casa alcanza o no la plata a fin de mes, es un problema mío y de mi compañera, pero no un problema social. Es como que la sociedad se abre, y me parece que políticas del ingreso universal justamente tratan de socializar ese problema. O sea, si la gente no está llegando a fin de mes, no es porque no son buenos varones o mujeres proveedores, sino porque la sociedad está fallando. Es pedirle más a la sociedad, es pedirle que asuma el desafío de que las condiciones de reproducción o de vida de las personas dependen de la sociedad. Pero me parece que está bueno sacarlo del problema individual. Pues si no es parte de la lógica, creo yo, de la lógica neoliberal, esto de individualizar el problema. Estas personas no se logran reinsertar o tienen dificultades para reintersarse en el mercado laboral. ¿Eh? El problema es que el mercado laboral no existe. Argentina es un colador. Digo, tenemos 15% de desempleo, el 40% de empleo informal, hay un montón de gente que es cuentapropista, o sea, estamos pensando con la lógica de la fábrica, la política social, la seguridad social, salimos a la calle, lo sabrás vos mejor que yo, te vas a un barrio y eso no existe. Yo qué sé, a mí se me ocurre que hay algo que está bueno, que es eso, que la sociedad asuma como sociedad el problema de que haya gente que no llega a fin de mes. Y es un problema social. Y riqueza, a ver, podría contraargumentarte. Riqueza en Argentina se crea a mansalva. Y si no, mirá la fuga de capitales. O sea, si el año pasado se pudieron fugar 60.000 millones de dólares, es porque de algún lado riqueza se creó. O sea, nadie compra dólares y los fuga fuera del país si no creó riqueza o si no absorbió, más que recreó, si no capturó riqueza. O sea, en Argentina se crearon 60.000 millones de dólares, por lo menos. Y para atrás también. Creo que creación de riqueza hay. El problema es cómo se asigna, cómo se distribuye. Como para correr un poco el eje, se me ocurre. Pues si no caemos como en eso. A mí me preocupa eso, como que caemos en la estigmatización y en la individualización del problema. Y le perdemos la perspectiva del problema global. Que pasa en muchas dimensiones de la vida, ¿eh? No pasa solo con las políticas sociales, yo lo veo con los docentes también. Digamos, nos agarramos de que a un estudiante le va bien y creemos que todo el resto son vagos, no estudian y en realidad no miramos cómo enseñamos, qué evaluamos, etcétera, etcétera. Como que es más fácil decir, bueno, el problema lo tienen esas personas. Bueno, no sé, si hay alguna otra pregunta o...
No, muy buena la clase, chicos. Muy, muy interesante. Gracias, Agus.